Gambara con Arantxa García. Arratsaldeon, hoy les saludo desde la casa de Aitor y Asier en el barrio de La Peña, en Bilbao. El piso que comparten Aitor, Asier, Eder, que ahora está trabajando, y a veces Aitana, la novia de Aitor. Hoy vamos a hacer gambara desde el salón de su casa. ¿Cuánto tiempo lleváis compartiendo este piso? Bueno, pues compartiendo este piso llevamos desde el 2022, llevamos ya 3 años, desde febrero de 2022, y ahora pues vamos a por el cuarto, nos quedan otros 2 años de contrato. ¿Os costó encontrarlo? Bueno, relativamente, sí, estuvimos pues un par de meses mirando, estuvimos mirando unos cuantos, uno que nos encajase, que le encajase también al propietario, ¿no? Pues un poco nuestro perfil, que es un perfil de gente joven, normal, trabajadora, pero bueno, sí, tuvimos que ver unos cuantos antes de decidirnos por este. ¿Y cuánto pagáis, Aitor? Pues ahora mismo con la última subida pagamos 860 euros en total, que se divide al final en 3 habitaciones y luego la propia renta incluye un garaje. Entonces, cada uno, bueno, como hay 2 habitaciones que son gemelas y la tercera es algo más grande, nosotros mismos hicimos como la tasación y cada una, la grande es unos 270-75 euros, las otras 250 y luego el garaje aparte, hasta sumar los 860. Los dos trabajáis, no sé si os importa que os pregunte cuánto cobráis. Sí, pues en torno a unos 1.400 euros más o menos. Vale, y yo en mi caso cobro unos 1.900 euros. Llegar a fin de mes, ¿cómo es? Bueno, si quieres ahorrar y quieres tener una vida social, pues a veces se puede complicar un poquillo, ¿no? Entre el piso y bueno, los gastos, lo que quieres ahorrar y tal, pero bueno, pues vamos tirando, ¿no? No está mal. Y yo, bueno, más de lo mismo. Al final hay meses y meses, pero eso, meses por ejemplo como Navidad, que hay por medio regalos y de todo, pues son meses que cuestan bastante más. Pero bien, en principio bien. Vacaciones, salir a cenar. Bueno, Se complica, pero bueno, a veces pues hay que elegir, ¿no? Porque al final, pues no se puede todo en la vida, ¿no? sí, yo, bueno, a mí, como a todo el mundo entiendo, me gusta ir de vacaciones, pero bueno, la suelo planear con tiempo y así, y se puede. Bueno, no sé si en algún momento os habéis planteado ir a vivir solos. Vosotros sois amigos, los dos sois amigos y empezasteis a vivir juntos desde el principio. Sí. La idea que teníamos era esa y bueno, siempre hemos sido 3. La otra persona, pues bueno, ha ido cambiando. Ahora ha entrado Eder hace poquito, hace un mes, pero bueno, este y yo llevamos pues desde el principio, nos conocemos desde hace muchos años y pues bueno, siempre fue una idea que estaba ahí, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, la verdad que cuando empezamos hace 3 años, pues nuestra idea siempre habíamos comentado años antes que queríamos vivir juntos y demás, y la verdad que lo hicimos, pero bueno, también un poco nos aterraba la idea de compartir con alguien completamente desconocido, pero bueno, al final todo bien. Cuando os decidisteis a iros de casa, ¿qué os dijeron en casa? ¿Vais a poder? ¿Confiaban en que ibais a poder salir adelante? No sabría. Bueno, a ver, estaban ahí, pues estaban las dudas, ¿no? Y al final tenía otro trabajo, cobraba algo menos, pero bueno, yo para mí era algo pues era algo que quería hacer, ¿no? Porque yo tampoco prefería, pues no sé, empezar con lo que es mi vida, por así decirlo, ¿no? Porque al final yo viviendo con mis padres tengo muy buena relación con ellos, pero bueno, siempre he querido pues tener mi espacio, ¿no? Para organizarme un poco de la manera en la que yo quería. Yo cuando me marché de casa yo cobraba 900 euros. Entonces era como más complicado y tal, pero bueno, para mí fue un paso y era algo que yo quería hacer. Yo en mi caso, bueno, como tenía planeado en mi cabeza, esto fue pues, a finales de 2021 que tomamos la decisión de que estábamos buscando un piso. Llevaba nada, acababa de terminar el máster y llevaba unos 6 meses trabajando y bueno, pues lo que había podido ahorrar y tal. Y bueno, lo planteamos y al final yo quería como el verano siguiente irme de casa, pero al final pues fue antes, pero bueno, marchó bien. Sí, bueno, tuvimos que ir un poco antes por el trabajo mío, porque yo iba a empezar a trabajar en Orduña, entonces claro, yo antes vivía en Baracaldo, ¿no? Entonces para ir desde Orduña, pues hasta Orduña era un poco complicado, desde Bilbao era más fácil y bueno, pues adelantamos un poco el proceso por eso. Aitana, ¿cómo fue tu proceso? ¿Cómo decidiste irte de casa de tus padres y empezar a vivir sola? Tú tampoco vives sola, vives con un compañero, ¿es así?
Sí, bueno, en mi caso yo me fui, volví a casa, volví a irme, volví a casa, volví a irme. Un poco yo creo que historias que se repiten, pero bueno, la última vez ya por temas de tanto edad y que buscamos también nuestra independencia, pues tomé la decisión. Igual al principio sí con ayuda un poco de los aitas, el primer mes pues igual para la señal o todo esto de las inmobiliarias, poder dar el paso, pero bueno, con ninguna intención de volver desde la última decisión que ya hace pues casi 4 años. Cuando volviste por primera vez a casa de tus padres, fue duro. Pues a ver, sí, fue bastante duro. Sí que es verdad que por situaciones de la vida, sí que yo era muy jovencita, yo tendría pues 22 años o así, entonces la situación era diferente y el volver a casa no iba a ser tan traumático como tener que volver con 30 años, la verdad. Pasas bastantes horas en esta casa, entiendo. Sí, lo que hacemos es, yo vivo en otro piso, entonces nos intercambiamos, hacemos una noche en mi casa y otra noche en esta. Estar con tu pareja en un piso en el que no tienes intimidad absoluta, en el que compartes con otros compañeros, ¿eso cómo se lleva? Bueno, a ver, una situación ideal sería tener un piso para nosotros dos. Eh, Hemos mirado alguna vez, pero los alquileres son completamente descabellados, al menos por aquí. O sea, son precios prohibitivos. Porque para 2 personas, igual mínimo, yo teniendo en cuenta las condiciones que tengo aquí, es que ya no mejorarlas, igualarlas es prácticamente imposible. Y al final, yo, al menos en mi caso, pues estoy ahorrando para comprarme una vivienda cuando bien pueda. Y irme a un piso un poco más caro es como un poco un paso atrás. Entonces, pues, bueno, ahí vamos. A ver, Pero también es verdad que desde que nos fuimos nosotros a los pisos en los que vivimos actualmente, ahora igual han subido más de 200 euros los alquileres. Entonces, pues irte a un piso en el que ya tienes ese paso dado y tener que volver a pagar inmobiliaria, tener que pagar el primer mes y hacer un cambio completo en tu vida, pues es ya más en cara a una vez que tengas un piso en propiedad Sí. ¿Esperáis o con hipotético. preocupación el momento en el que se cumplan los 5 años de alquiler? Sí, en parte sí. Pues nosotros, un poco lo que comentaba Aitana, al final, nosotros cuando entramos justo fue antes de que empezase pues toda la guerra esta de Ucrania por la que se dispararon los precios de la vivienda, de la alimentación y todo. Entonces nosotros estamos un poco en ese momento de que, bueno, nos suben todos los años un poco el alquiler, pero bueno, nos hemos librado. Tenemos unas amigas de nuestra cuadrilla, ¿no? De toda la vida, que pues fuera hace el año pasado, quizás, más o hace menos. año y medio más o menos. Sí, viven en Deusto y por una casa que de características es parecida a esta. Sí que es verdad que igual está un poquito más céntrica, pero ellos pagan 1.200 euros. Entonces, pues bueno, es considerable, son 300 euros más de lo que pagamos nosotros y se notan. Y nosotros creemos que nos va a pasar lo mismo, ¿no? Dentro de 2 años, si no encontramos, pues no sé, va a ser complicado. Yo en nuestro caso, yo entré con otra persona a vivir y el contrato se nos renovó cuando vino la persona que está actualmente conmigo viviendo. Entonces, la verdad es que no es algo que me esté preocupando demasiado, pero bueno, sí que entiendo que cuando llegue la fecha será algo que apurará un poco más. Denis Itxaso, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Consejero, ¿qué le parece lo que acaba de escuchar? Bueno, no me resulta nuevo. Yo tengo 7 sobrinos y sobrinas y alguno de ellos todavía vive con su madre, concretamente. Y este mismo fin de semana hablaba con ella, con mi hermana, sobre las dificultades que hay, en este caso en San Sebastián, ya en San Sebastián, sino en todo Donostialdea, los municipios de Astigarraga, Lasarte, Oria, Hernán y Rentería, que antes, bueno, había una diferencia considerable, ¿no? Con San Sebastián, que siempre ha sido caro, pero ahora pues esa mancha, digamos, de carestía se ha ido extendiendo y no sé cómo será aquí en los alrededores de Bilbao, lo que se llama el Gran Bilbao, el Bilbao metropolitano, pero yo imagino que pasa también un poco lo mismo, ¿no? Con lo cual, bueno, no me resulta para nada ajeno, pero es bueno escuchar este tipo de testimonios en directo y cara a cara y hablar sobre las repercusiones que tiene esto para la vida, porque estamos todos los días hablando de grandes cifras, tenemos objetivos de hacer muchas viviendas, de hacer avales, de dar ayudas, pero bueno, al final esto lo que ocurre es que te condiciona tu vida y más allá de las historias oficiales, aquí hay intrahistorias personales que se están jugando, ¿no? Que se están debatiendo entre, bueno, pues salir adelante o no salir adelante en un momento en el que los costes de la vivienda impactan de lleno, como nunca antes, ¿no? La vivienda ya era un problema hace 10, 5 años, pero da la sensación de que ahora se ha convertido en un problema nuclear para muchas personas, para jóvenes, para los padres de estos jóvenes, para jóvenes que de alguna manera no saben muy bien cómo van a llevar adelante su vida.
¿Por qué estamos en esta situación? Tanto ha subido el precio de la vivienda, tanto han bajado los sueldos. Estamos hablando de un problema de mercado de vivienda, un mercado de salario, un problema de salarios. Nunca antes la vivienda había representado un coste tan alto en la renta. Nunca. Y eso no es solamente porque la vivienda ha subido, que desde luego es un factor fundamental. La vivienda ha crecido, lo estabas comentando tú antes, Asier, pero también es verdad que hay un problema de salarios y hay un problema de salarios que no crecen a la altura o al ritmo que crecen los costes de la vida, ¿no? A mí, porque de esto se viene hablando mucho, sobre todo desde la perspectiva social, ¿no? Hay ONGs, hay tercer sector, yo creo que hay entidades, hay sindicatos de vivienda, cada vez se habla más y eso está muy bien, pero el clic, digamos, el cambio que yo estoy observando en los últimos tiempos es que incluso ya los sectores económicos están hablando de ello, ¿no? ¿Por qué? Claro, Asier comentaba antes las dificultades de poder hacer nada más o de poderse permitir pocos lujos más al mes, ¿no? De salir a cenar, lo de ir a un concierto. Yo pienso que ir al BBK Live pues será complicado, por poner un ejemplo de un disfrute que seguramente os podría apetecer llevar a cabo, ¿no? O ir a cualquier otro tipo de concierto o de festival, ¿no? Claro, hay sectores económicos que se nutren mucho del consumo de los jóvenes que ahora mismo no están para consumir este tipo de cosas. Pero hay sectores económicos que también indican otra cosa. Se está lastrando nuestra competitividad como país, porque hablas de atraer talento y dices, ¿dónde lo vas a alojar? Ya no hablo de atraer talento solo, que por ejemplo en sectores muy densos en conocimiento y tal, sino simplemente gente que venga a trabajar en turismo o gente que venga a trabajar en cuidados. Todos sabemos qué tipo de perfil estamos hablando, mujeres latinoamericanas. ¿Dónde se van a alojar? O sea, ¿qué país queremos tener? Y yo creo que además de esos sectores que yo he mencionado, pues están los jóvenes vascos, las jóvenes vascas, que tienen un horizonte más complicado que antaño, ¿no? Para poder pensar en qué momento se emancipan y en qué momento desarrollan un proyecto de vida, si quieren o no quieren tener hijos, en fin. Entonces, bueno, todo esto está ahí, pero yo siempre suelo insistir en una idea, ¿no? Las instituciones vascas, no ya solo el gobierno vasco, las instituciones, los ayuntamientos, el Ayuntamiento de Bilbao, en este caso, el gobierno vasco, todos estamos en una posición de combate sabiendo que esto puede marcar un antes y un después y que aquí se puede estar generando una nueva grieta de división social que hasta ahora no había por la causa de la vivienda y que ahora la vivienda puede generar una nueva desigualdad en función de si uno tiene vivienda o de si uno vive alquilado. Y que eso genere a futuro pues una división social. No sé si queréis preguntarle algo al consejero. Yo sí que quería preguntarte algo, Denis. Mi pregunta es, a ver, ¿cómo este tipo de políticas, bueno, las ayudas, vaya, más que ser parches temporales, cómo pueden ser soluciones a largo plazo? Ya, a ver, tal y como están planteadas las prestaciones, sea, por ejemplo, Emancipa, que creo que vosotros recibís, o Gaztelagun, que Aitana creo que recibe, o el día que ya tengáis más de 36 años, en el caso de Gaztelagun, pudierais recibir la prestación económica de vivienda, que son para los sectores, digamos, más vulnerables, siempre están diseñadas como de carácter subsidiario. Quiere decir que, en primer lugar, la Administración debería de poder procuraros una vivienda de protección oficial. Ese es el objetivo principal. Que podamos tener un parque de vivienda de protección oficial suficientemente amplio como para que todas las personas con rentas medias pudieran acceder a él y además en régimen de alquiler, de tal manera que si, oye, tienes fortuna y en el futuro tienes ya un trabajo con una buena renta, pues que pase el siguiente, te pasas al mercado libre, alquilas o compras y, bueno, pues que pasen las siguientes generaciones a ocupar ese tipo de viviendas en régimen de alquiler, ¿no? Ese es el principal objetivo y por eso hay que hacer más viviendas. También hay que contribuir a que las viviendas vacías dejen de estarlo, hay que segregar viviendas de gran superficie para que haya más de menos tamaño, hay que hacer muchas cosas para que el parque de vivienda se incremente, pero sobre todo hay que hacer más vivienda, ¿no? Y cuando no llegas, y es el caso de Euskadi y del conjunto de Europa, que no llega con el parque de vivienda disponible a satisfacer toda la demanda, entonces en Euskadi pues tenemos estas prestaciones, que por cierto no las hay en todo el mundo, ni las hay en toda España, ¿no? Ahora el Ministerio empezaba a dar el famoso bono joven de vivienda, pero nosotros llevamos con Emancipa y sobre todo ya muchos años con Gaztelagun, ¿no? Que tienes que tener un umbral de edad, no puedes tener más de 35 años, y es verdad que nos pasa con Gaztelagun, pues que sobre todo en las capitales
no puedes tener alquilado un piso que cueste más de 800 euros. Claro, este piso pues se quedaría fuera de Gaztelagun. Sí. Y eso nos está pasando sobre todo en las zonas que van a ser tensionadas, que ya lo son, pero que se van a declarar zonas tensionadas, que tenemos que revisar esos límites, porque se han quedado muy antiguos. O sea, en estos momentos, el otro día me daban el dato en San Sebastián, creo que no andaban entre los 100 o 100 y pico beneficiarios de Gaztelagun en Donosti, porque claro, ¿quién encuentra un piso por 800 euros en Donosti? Y en Bilbao, pues pasará lo mismo. Entonces nos estamos planteando hacer un decreto para actualizar. Lo que pasa es que, bueno, pues luego está Hacienda y están los límites presupuestarios propios del gobierno para hacer un cálculo de hasta dónde nos lo podemos permitir, ¿no? Pero sí, tenemos que estar muy al tanto de cómo va evolucionando el mercado para que esas prestaciones sean útiles, sirvan y se puedan ofrecer, ¿no? Asier, tú cobras algún tipo de ayuda de estas, ¿no? Sí, yo cobro la ayuda de Manchipa desde hace un año y bueno, pues sí que es verdad que, a ver, bueno, la recibo todos los meses, ¿no? Pero sí que es verdad que un poco la manera de recibirla, pues es un poco... Pues el mes pasado, por ejemplo, no la recibí, no recibí la de hace 2 meses, la recibí el mes pasado. Este mes estamos a día 11 de marzo, aún no la he recibido. La empecé a recibir bueno, me la dieron como apta a partir de marzo del año pasado. Tardé 6 meses en recibirlo, entonces, bueno, es como que yo entiendo, bueno, es una ayuda para el alquiler, pero, joder, no llega ni cuando tengo que pagar el alquiler y a veces ni llega, entonces no es algo con lo que pueda contar realmente, ¿no? O sea, yo al final la uso también pues para ahorrar, ¿no? O pues para intentar ahorrar y que, bueno, pues que forme también parte de mis ingresos, pero tampoco puedo contar no, por el momento no puedo contar con ella de una manera recurrente porque no llega de manera recurrente. Entonces, bueno, eso es un poco un problema que yo tengo con ella, pero bueno, siempre llega, eso sí es verdad también. De momento estáis alquilando y vuestra perspectiva es continuar así alquilando un piso porque comentaba Aitor que a veces sí piensa en ahorrar para en algún momento poder dar una señal para comprarse un piso. Llegar a dar la señal al banco para que te conceda una hipoteca, estamos hablando de un gran problema, ¿no? Sí, yo bueno, he mirado algunos pisos y demás. Y aparte, en diversas zonas, por aquí por Bilbao, también por Baracaldo, que yo soy de allí. Y a ver, hay bueno, de todos los precios en verdad, pero bueno, al final, claro, tú piensas en ahorrar para una señal, pero bueno, esto es mi caso, que me pasó hace poco, que yo me enteré, claro, yo pensaba al principio que tú ahorrabas para la señal y luego los gastos sería como con el total de lo que pides la hipoteca, tendrías que ahorrar como un 20% de los gastos, pero claro, tú te plantas, por ejemplo, un piso de 150.000 euros, 20%, 30.000, súmale otros 10.000 para los gastos, o lo que haga falta. Entonces, claro, pues, claro, cuesta más de lo que yo pensaba. Pero bueno, asumimos y nada, pues a seguir. Seguimos siendo una sociedad de propietarios, consejero. Claramente, y si ahora está cambiando un poco la tendencia, no es porque nuestras creencias ni nuestra cultura esté variando y ahora queramos ir hacia el alquiler, es que sobre todo a la gente joven no le queda más remedio que arrancar su nuevo proyecto en alquiler, porque como ha comentado Aitor, pues realmente cómo vas a afrontar de saque con tu primer empleo, con tu primer sueldo, la entrada de un piso, ¿no? Ahora estamos inmersos en el gobierno en el diseño de unos avales que sirvan tanto para la compra como para el alquiler, porque es verdad que con el alquiler lo que ocurre es que de repente vas a una inmobiliaria y también tienes que hacer un desembolso súper importante de arranque porque te piden una fianza del gobierno vasco, pues pedimos una fianza. Además el propietario igual quiere un adelanto de 2 meses. En fin, en principio ahora con la nueva ley no tienes que pagar los costes de la inmobiliaria, pero sabemos que en algunos casos los están prorrateando para cargárselos al inquilino, ¿no? Bueno, lo que queremos es que tanto si uno va a la compra como si va al alquiler tenga un apoyo, porque en el caso de la compra, pues las hipotecas no cubren como antaño el 100%, a veces hasta el 120%. Ahora, pues hay una parte que puede ser el 20% que no estás cubierto. Entonces, que el gobierno vasco te pueda ayudar con ese 20% de tal manera que estés avalado por el gobierno ante el banco en ese 20%, ¿no? Incluso, bueno, pues ahora estábamos planteando también una reforma fiscal que me temo que no va a salir y es lamentable que no salga en los 3 territorios para que tú, los beneficios que saques por una cuenta vivienda, si vas ahorrando, sean todavía mayores, ¿no? A la hora de llegar a suscribir una hipoteca. A la pregunta que me hacía Arantxa, yo creo que todavía reina y es hegemónica la cultura, digamos, de tener en propiedad, porque quien más, quien menos, si tienes una vivienda te sientes más seguro, parece que tienes un activo financiero que si te van mal las cosas, pues ese colchón que tienes ahí,
y el que no la tiene en propiedad la quiere tener. Es decir, y eso es así. Otra cosa es que yo sí abogo y sí creo que esa visión de la vivienda como un activo financiero nos ha hecho muchísimo daño como sociedad. Nos ha hecho muchísimo daño porque lo hemos asumido todos de manera acrítica y al final se ha convertido en un elemento con el que antes se decía que la educación era el gran ascensor social, ¿no? Si uno consigue a través de la educación mejorar su vida, tener un mejor empleo, eso contribuía claramente a que su estatus social fuera mejor. Yo creo que la vivienda también ha sido un ascensor social, porque si tú compras una vivienda y al cabo de los años la vendes mucho mejor, esas rentas y esas plusvalías que tú vas cobrando se convierten en una especie de gran tesoro, ¿no? Para tu crecimiento. Y es una pena porque en otros países europeos no existe esa cultura. Incluso está mal visto que se especule y que con la vivienda se haga ese tipo de negocios, ¿no? Claro, si al final queremos que la vivienda sea un derecho y ahora se dice, ¿no?, un pilar del estado de bienestar, ¿qué quiere decir? Bueno, pues un derecho vital a partir del cual ejercer el resto de los derechos, la sanidad, la educación. Bueno, si queremos que sea así, habrá que concebirla como eso, como un lugar para vivir y no como un lugar del que sacar un provecho económico, porque entre todos estamos de alguna manera generando también ese encarecimiento constante, ¿no? Hemos hecho el ejercicio de lo que cuesta encontrar un piso en alquiler y no hablo solo de encontrar un piso que podamos pagar. Nuestra compañera María Suárez ha ido con su nómina a una inmobiliaria del centro de Bilbao. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, estaba interesada en encontrar un piso. Vale, pues sí, por favor. La aventura de encontrar piso. Estamos en la inmobiliaria Indautxu, en el centro de Bilbao, y planteamos a Javier Lledó opciones. En un principio yo estaría interesada en alquilar un piso. Pues mira, ahora mismo la oferta que tenemos es bastante baja. De hecho, ayer tuve un piso de alquiler y nos dejaron la señal. En una semana lo hemos alquilado. Sería un chollo, ¿no?, para haber volado tan rápido. Bueno, no tanto chollo, sino que hay muy poca oferta. Entonces, lo poquito que sale, la gente se decide realmente muy rápido. Acaban de alquilar el último piso que les quedaba. Probamos en otro local, la inmobiliaria Salazar. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mire, estaba buscando piso. Sí. Aquí tenemos más suerte. Ana Salazar nos atiende. La zona de Indautxu, vale, pues alrededor de los 1000... bueno, habitaciones, ¿cuántas habitaciones? Pues una cosa para mí sola, pues puede ser de 1 o 2 habitaciones. Bueno, pues tenemos alguna cosita que está bien, alrededor de los 1000, 1100, 950 igual, algún estudio. Podríamos enseñar como 4 o 5, que están bien, ¿eh? Si quieres algo más económico sería pues la zona de Recalde, Santuchu, Uribarri, parte del Casco Viejo. Ahí podrías tener algo en 900, 850, pero tampoco más baratos. Tampoco hay mucha diferencia, ¿no? No. Hay muy poca oferta de alquiler libre, así que los propietarios pueden elegir el inquilino. Se abre un casting al inquilino más solvente. Vale, en ambas inmobiliarias coinciden. Lo que piden los propietarios es solvencia. Y yo como gerente también pido solvencia, que puedan pagar a los propietarios y que no den problemas. Sí. Pide muchas premisas, por ejemplo, contratos indefinidos, nóminas, el 30% del valor del piso que sea de la nómina. O sea, eso a mí me pueden pedir el dueño del piso que le enseñe mi nómina y él ver si tengo el 30% de mis ingresos para pagar ese piso, porque si no igual no se fía, ¿no? Si yo decido pues destinar un 50% de mis ingresos a pagar un piso en alquiler... Es bastante posible que no te lo alquilen, porque realmente ahora mismo los propietarios saben que el 30% tiene que ir destinado al pago del alquiler y el resto, saludo, y luego el Tiene mucho cuidado en que no sean personas muy vulnerables, que tengan unos salarios fuertes y que sean contratos indefinidos. Y si además a esto lo acompañas con que pueden hacer un seguro de pago o tengan avales, ya sean bancarios o sean familiares, pero nosotros los habéis puesto pinchos para ir a... 3 semanas hemos tenido un piso de 1.000 euros de 2 habitaciones y teníamos alrededor de 30, 40 clientes que querían acceder a este piso. Hemos tenido para elegir el cliente, por desgracia, el cliente, los contratos, nóminas, absolutamente todo.
Y si me planteo comprar un piso, También bajó hay más mucho la opciones, demanda de pero los siempre pisos por encima por de el hecho de 200.000 que euros. tuviesen que pagar los propietarios 60 metros cuadrados, entonces lo que por aquí hicieron por fue ponerlos a Intauchu. temporales. Bueno, pues un piso estándar, 60 metros, en el que hablamos de 2 habitaciones, sala, cocina, baño o incluso 2 baños, que esté reformado, podríamos hablar en torno a 320, 340, 360.000 euros. En barrios Santuchu, Recalde, pues podemos encontrar algo por 100 y algo, 200.000, pero de 200 no baja nada ya, muy poquito. Así que llega el momento de hacer cuentas. Para alquilar un piso de 850 euros al mes, tengo que ganar al menos 2.500 euros al mes. Si me lo quiero comprar, debo tener en el banco al menos 60.000 euros preparados para invertir en ese piso. Consejero, 5 pisos para alquilar en 2 inmobiliarias. La cuota de la hipoteca más barata muchas veces que un mes de alquiler. Esto lo tenemos que dar por inevitable. Está ligado con lo que acabamos de comentar. Como hemos asumido que la vivienda en vez de un derecho es un mercado, se comporta como un mercado. ¿Y qué pasa con los mercados? Que cuando hay mucha demanda y muy poca oferta de cualquier bien o de cualquier servicio, el precio se dispara. Y entonces necesitamos más vivienda porque, en fin, que nadie espere que la demanda vaya a bajar. ¿Por qué? Pues porque tenemos algo de saldo positivo migratorio. ¿Por qué? Porque cada vez la gente vive más en núcleos, en familiares, en unidades convivenciales más pequeñas. Claro, es que antes las familias eran de 3, de 4, de 5 miembros. Ahora son de 1, de 2. Por primera vez en Euskadi hay más gente viviendo sola que acompañada. Por tanto, casi para mantener el mismo umbral de población necesitas muchas más viviendas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, sale una vivienda al alquiler y tienes 100 esperando. El propietario puede elegir y pone el precio. La única manera que tenemos a largo plazo de resolver esto es generando mucha más vivienda. Porque no veo yo que la demanda vaya a bajar. Insisto, cuando se habla de hacer más vivienda, no solo es construir más, que desde luego será una de las principales medidas, sino, oye, la poca vivienda vacía que queda en Euskadi, que somos la región con menor índice de vivienda vacía, pero todavía hay, pues que se movilice y que se ponga en el mercado. Las viviendas de gran superficie vamos a segregarlas, vamos a autorizar que se segreguen y que se hagan más, aunque sean de menor tamaño. Y vamos a ver si somos capaces en toda Euskadi, pueblos y ciudades, de convertir las lonjas comerciales en viviendas. Porque ¿cuántas lonjas comerciales vacías tenemos en nuestros pueblos y ciudades? Afortunadamente los centros todavía sobreviven con un comercio, en fin, interesante y atractivo, y eso es importante para la vida de la ciudad, pero en Salburúa, en Zabalgana, en muchos barrios periféricos de nuestras ciudades hay muchas lonjas comerciales vacías y las tenemos que movilizar. No podemos tener tanto espacio ocioso que luego que no sirve y que no está habitado. Igual hay que reducir un poco los umbrales de exigencia para la habitabilidad de esos espacios para poderlos de alguna manera emplear, ¿no?, en viviendas. Y para colmo, el fenómeno de las viviendas turísticas. Que si ya éramos pocos, ¿no?, pues parió la abuela. Es decir, que si encima teníamos un problema, pues con las viviendas turísticas que detraen viviendas del mercado de la vivienda, pues se agrava el problema, ¿no? Se quiere intervenir en el mercado, efectivamente se han empezado los trámites en algunos ayuntamientos incluso para poner canon a los pisos vacíos, vivienda pública de alquiler. Sin embargo, no es suficiente. Usted mismo la semana pasada anunció que se va a rebajar el porcentaje de VPO en las nuevas promociones para alentar a los promotores a construir. ¿No se quiere construir vivienda pública? A veces no salen las cuentas, ese es el problema. Yo quiero que se haga más vivienda protegida y estoy buscando la manera de que los ayuntamientos puedan movilizar los suelos. En Euskadi hay suelos que están calificados urbanísticamente para hacer vivienda protegida que podrían albergar hasta 75.000 viviendas de VPO. Y están paralizados en la mayoría de los casos porque no salen las cuentas. Entonces, nosotros estamos analizando mecanismos para que los ayuntamientos puedan hacer vivienda protegida que, aunque no sea sobre el papel y en teoría con unas ambiciones tan potentes como inicialmente se preveía, oye, se movilice. Porque también es verdad que se hace muy poca vivienda libre. Y afortunadamente en Euskadi hay un sector y hay una clase media bastante robusta que se puede permitir vivienda libre si no fuera porque la poca que sale al mercado es carísima. Si se hace más, es previsible que no sea tan cara. Y necesitamos sobre todo vivienda protegida, pero no vendría mal que se hiciera algo más de vivienda libre para que esa clase media pudiera de alguna manera comprar vivienda libre
y no estuviera engrosando el registro de demandantes de vivienda protegida, porque ahora vemos que ahora mismo hay 100.000 peticionarios en la lista de Etxebide. Eso quiere decir que hay mucha clase media pidiendo alquiler y compra porque no hay mercado libre donde comprar. Gente que tiene 2 salarios y que, bueno, pues que en un momento dado, quiero decir, parejas, domicilios donde entran 2 salarios y podría estar resolviendo su problema en el mercado libre y no lo pueden hacer porque no hay vivienda libre tampoco. Denis, nada, una pregunta, que has comentado lo de las VPO. ¿Estas viviendas tienen algún tipo de límite de precio? Sí, claro. Vamos a ver, es verdad que desde la ley de 2015 de vivienda, que fue pionera, el gobierno vasco se autoimpone que toda la vivienda de VPO que hagamos sea de alquiler, toda. Todo lo que hacemos es en alquiler. Pero bueno, también hay algún tipo de vivienda protegida que es de iniciativa privada que puede ser en venta. Lo que pasa que esa se hace menos, pero bueno, hay vivienda de VPO en venta, pero esos los hacen los privados. Y en todo caso esas VPOs, aunque las hagan los privados, promotoras o constructoras, el precio lo pone el gobierno vasco. Okay. Es un precio, digamos, que se actualiza, pero lo pone el gobierno vasco. Pues que puede rondar los 220, los 230.000 euros, a veces incluso menos, pues un piso pues con 2 habitaciones, 70 metros, 60 metros, está establecido, ¿no? Pero es verdad que la mayor parte de la apuesta de las instituciones públicas en Euskadi hoy en día es en alquiler. Somos el territorio, a nivel de toda España, la comunidad autónoma que más vivienda en alquiler hace en porcentaje, ¿no? 5 pisos para alquilar en 2 inmobiliarias del centro de Bilbao y sin mirar el precio. Pisos que se alquilan a las horas de salir al mercado, castings, seguros, avales y ni aún así hay muchos menos pisos en alquiler de los que parece que se demandan. ¿Por qué? Pues uno de los motivos es porque hay propietarios que no quieren alquilar, propietarios que se sienten desprotegidos. Isaro Baza, Arratsaldeon. Arratsaldeon, y ahora mismo estamos con María y Teresa en su casa. Este piso está en Abandoibarra, cerca del Guggenheim, para que os hagáis una idea. Y justo en el piso de al lado era de sus padres y decidieron ponerla en alquiler para complementar la pensión de sus aitas. María y Teresa alquilaron esta vivienda vecina, la que era de sus padres, a una mujer de la que, por cierto, habían recibido muy buenas referencias. Lo hicieron en noviembre de 2022, Sin embargo, en mayo del 2023, esta deja de pagarles la renta y desde entonces no lo ha vuelto a hacer. Les debe más o menos casi 30.000 euros. Como te apuntabas, Arantxa, María y Teresa ambas se sienten desprotegidas. María, Teresa, Arratsaldeon. 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 Ahora mismo, ¿cómo está la situación? Porque habéis intentado varias veces que la inquilina deje el domicilio, pero no ha sido posible, ¿verdad, María? No, no ha sido posible porque la jueza la ha considerado vulnerable en base a un informe de los servicios sociales en el que se indica que, bueno, como es perceptora de una RGI, pues los servicios sociales presumen que hay una vulnerabilidad, aunque si bien es cierto, ella nunca se presentó en los servicios sociales ni acudió a las citas. Entonces, bueno, pues a día de hoy seguimos sin recibir nuestro alquiler, tampoco hemos podido recibir ninguna de las ayudas que hemos solicitado y bueno, y ahora mismo pues estamos a la espera de que la jueza se pronuncie ante nuestro caso. ¿Cómo es vivir puerta con esta persona que lleva sin pagaros el alquiler, como decíamos, más de un año? Pues terriblemente duro, porque mis padres en su día pusieron en alquiler esta vivienda para poder complementar sus pensiones, que por desgracia han necesitado complementar, porque mi madre acaba de fallecer de cáncer y ha estado 4 años y medio muy enferma con tratamientos médicos. Y mi padre está enfermo de Alzheimer, además tiene 3 personas que le tienen que ayudar y demás. Entonces, terriblemente duro porque yo estoy viendo el agujero económico que le ha producido a mi padre en concreto y estoy viéndola cómo entra y sale de la casa con bolsas del BM, con bolsas del Corte Inglés. La oigo cómo tiene el pack Football for Lovers de Movistar Plus que vale 180 euros al mes, pero presuntamente es vulnerable. Y a mí no me ha pagado nada, a mi padre no le ha pagado nada. 7.000 euros al año, estos son 2 años. Tenemos que destacar que, aparte del alquiler, que no les paga el alquiler, también han tenido que asumir sus gastos, o sea, no paga ni el agua, la inquilina, ni tampoco los gastos del IBI o los que fueran de comunidad. Si finalmente esta mujer abandonara este domicilio que es vuestro, ¿volveríais a ponerla en alquiler? Pues tenemos dudas, porque con este Real Decreto del Gobierno estamos en una situación en la que hay una tremenda inseguridad jurídica. O sea, a día de hoy a la gente le da miedo poner su vivienda en alquiler porque estamos totalmente desprotegidos. Esto es una traición a todas las personas trabajadoras que se levantan por las mañanas para pagar una hipoteca. Porque
estas supuestas personas vulnerables al final se están metiendo en tu vivienda, acaban teniendo más derecho que el propio propietario y encima cobrando ayudas y demás que pagamos entre todos con nuestros impuestos. Entonces, pues no tenemos claro si la pondremos en alquiler, y si la ponemos en alquiler hay que tener en cuenta que a partir de ahora, claro, con este Real Decreto tendremos que pagar un seguro de impagos, tendremos que ver que efectivamente con este 30%, es decir, teníamos que buscar ya a alguien que mínimo ganase, hemos dicho, 2.500 euros, 3.000 euros. Entonces, claro, hay un montón de gente que tendría que quedar descartada, porque si no volveríamos a sufrir una situación de vulnerabilidad o supuesta vulnerabilidad. Y por supuesto lo que haríamos es, como bien dice mi hermana, exigir, bueno, por supuesto, contratar un seguro de impagos y por supuesto pues exigir nóminas, avales, en declaraciones de renta y contratos fijos, o sea, intentar bueno, pues asegurarnos, porque desde luego está claro que con estas leyes actuales los propietarios estamos totalmente desprotegidos. Y además no nos olvidemos de que con esta ley está perjudicando directamente a la gente honrada que sí que realmente quiere alquilar una vivienda y que se está viendo, por decirlo de alguna forma, apartada debido a esta inseguridad que se le da al propietario, porque el propietario, pues a este tipo de gente no la quiere meter en su casa ante la posibilidad de que se quede con ella, como nos ha pasado a nosotras. Para que os hagáis la idea, un poco cuando a nuestro entorno cercano contamos lo que nos está sucediendo, nos dicen, pues yo tengo, mi padre tiene un piso o mi madre tiene un piso y lo quería alquilar, pero yo creo que ya con lo que está pasando nosotros no vamos a alquilar, preferimos tenerlo vacío. Esto nos lo dicen constantemente y es perfectamente comprensible. Sí, y yo creo que el gobierno los políticos se deberían replantear, o sea, si realmente estas leyes que están haciendo de escudo social, porque nosotros ahora mismo somos rehenes de este escudo social, están favoreciendo o no. Ya dará paso a seguir, ¿eh? ¿Y el parque de alquiler en estos momentos andaba a los 70.000, puede ser, el parque de alquiler en Euskadi? Tener de rehenes de este escudo social. Bueno, Arantza, pues este es el caso de María y Teresa, que como escuchábamos tienen su segunda vivienda, la que era de sus padres, con una inquilina que no les paga el alquiler desde hace más de un año. Han sido incapaces de conseguir esta vivienda de vuelta y ahora mismo se están debatiendo si la volverían a poner en alquiler o no. Y si es que la pondrían en alquiler ahora mismo, pues como habéis escuchado, las condiciones para hacerlo serían mucho mayores que las que pusieron antes en este caso. Consejero. Quería añadir una cosita más, sí. Teresa, si nos importa. Sí. Solamente queríamos añadir que nos debatimos si ponerla en alquiler o no. No, primero queremos recuperarla, que es que no tenemos visos de hacerlo. O sea... Sí, porque no sabemos cuándo la vamos a recuperar. En la plataforma contra la ocupación hay gente que lleva 8 años sin poder recuperar su vivienda. Esto es terrible, es terrible. Es que ricasco. Es que ricasco. A las 3, consejero, un propietario tiene que hacerse cargo de la vulnerabilidad de su inquilino. Claro que no. Por supuesto que no. Y es tremendamente injusto. Algunas de las cosas que se han descrito aquí, yo estoy de acuerdo, es gente trabajadora que ha empleado su sueldo, ha pagado una hipoteca, tiene un piso y lo ha puesto en alquiler y está teniendo que hacer frente a unos costes que no le corresponden. Pero he de decir que nosotros, por ejemplo, en estos momentos llevamos desembolsados 1 millón de euros en compensaciones a propietarios que se ven en esa circunstancia, porque el gobierno vasco compensa a los propietarios que se ven envueltos en ese tipo de circunstancias, concretamente a 193 propietarios que han cumplido, digamos que cumplen con determinados requisitos, ¿no? Claro, el mercado del alquiler en Euskadi sigue creciendo. Hay más viviendas en alquiler que nunca. Yo no digo que este tipo de circunstancias no existan, existen y no hay que ignorarlas. Hay que verlas de frente porque eso efectivamente genera una cierta inseguridad por parte de los propietarios y eso puede detraer digamos, el ánimo, la voluntad de los propietarios de poner su piso en alquiler, algo que perseguimos todos. Por eso parte de las mejoras que planteábamos en la reforma fiscal, que lamentablemente creo que no se va a aprobar, pues era, por ejemplo, bonificar los seguros de los propietarios cuando los contratan y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, en primer lugar, el gobierno vasco ofrece toda la seguridad con una mediación como Bizigune
es verdad que lo que obtiene un propietario es menos que lo que le ofrece el mercado del alquiler, pero si tú lo que quieres es, de alguna manera, bueno, pues entender tu vivienda como un bien financiero y sacarle un rendimiento, y no quieres jugar con riesgo, tienes una posibilidad que el Gobierno vasco te ofrece a través del programa Bizigune, que es un programa de intermediación pública a través del cual el Gobierno te garantiza cobrar cada 1 de mes, porque te lo paga el Gobierno vasco, la renta, el canon en este caso, y además tienes plena garantía de recuperar tu piso en el mismo estado en el que lo pusiste en el alquiler. Y luego, por otro lado, pues hay una serie de bonificaciones fiscales. Claro, es difícil hoy que ningún propietario se resista a poner su piso en el mercado del alquiler porque está disparado y en estos momentos se sacan muchos rendimientos. Por eso tenemos más pisos que nunca. El Gobierno cuenta con el registro de fianzas. Hay que poner una fianza ante el Gobierno vasco cuando un propietario pone su piso en alquiler y hay más fianzas que nunca depositadas. Por tanto, seguramente estos problemas afectan, pero desde luego no es cierto que haya, digamos, una huida del mercado del alquiler ordinario o convencional, porque no es lo que los datos indican, ¿no? Hay del orden de 82.000 viviendas en estos momentos, según me indica un compañero, 82.000 viviendas en el parque de vivienda en alquiler, ¿no? Y yo es lo que quiero poner de manifiesto. Y además, oye, cuando se produzcan este tipo de cosas, compensaciones que las tenemos. En este caso es verdad que pues desconozco el caso concreto y si es menester, hoy nos reuniremos no ya solamente con la plataforma, que desde luego, porque es algo que me preocupa también, sino con esta mujer y para analizar su caso, ¿no? La justicia va demasiado lenta para casos como estos. Bueno, lo vemos en todos los ámbitos de la justicia, ¿no? Es lenta para muchísimas cosas, ¿no? Es verdad que el campo de la vivienda se ha vuelto también más conflictivo que antes, pero yo suelo decir que joder, a veces el debate de la vivienda, que es tan complejo, que afecta a cuestiones financieras, que afecta a cuestiones del suelo, su tramitación, a cuestiones urbanísticas, los ayuntamientos, la construcción, los contratos, hay una problemática enorme y a veces dedicamos mucho tiempo a hablar de dos fenómenos que son perversos, sí, pero son residuales, que una es la ocupación, y parece que aquí la ocupación es una cosa desatada, o los desahucios, como si estuviesen siendo desahuciadas las familias todos los días y en todas partes. Y no es verdad. Entre los dos fenómenos no llegan al 1%. Y en el medio existe un problema complejísimo donde está toda la clase media, gente que está pagando religiosamente su hipoteca, o gente que ya ha terminado de pagarla, o gente que está de alquiler, con dificultades o no, y gente que no puede salir de casa ni se puede emancipar porque no termina de encontrar el piso que poder pagar en el mercado libre, ¿no? Eso es, digamos, lo que tiene que ocuparnos fundamentalmente, sin olvidar que existen en los extremos estos dos fenómenos que hay que tratar de evitar, porque es verdad que en último término la razón por la que se ha declarado vulnerable a esa persona, pues es seguramente, si lo ha dicho un juez, es porque efectivamente tiene una vulnerabilidad. Pero insisto, no tiene por qué pagarlo el propietario, que no es que no es la persona que tiene que afrontar esa inversión social. Otra pregunta, quiero decir, cuando has dicho clase media, ¿tú a qué te refieres con clase media? ¿Crees que a día de hoy existe una clase media? Bueno, yo creo que en Euskadi existe una clase media. Es verdad que yo más bien lo que pondría en tela de juicio es el concepto del trabajador, porque ahora mismo se puede ser trabajador y pobre. Se puede tener salario y ser pobre. ¿Por qué? Porque hay precariedad. Y eso lo están empezando a reconocer incluso las empresas. Es decir, que nosotros tenemos umbrales, ¿no?, para poder acceder a las viviendas de protección oficial. Creo que el máximo está en los 27.000-28.000 euros de ingresos. Y lo vamos a aumentar, si no me equivoco, a los 30.000, por ejemplo, para recibir Gaztelagun. Bueno, y en esos umbrales nos movemos, ¿no? Pero es evidente que hay un problema de actualización de salarios, aunque en los últimos tiempos yo creo que en España se han ido dando pasos de salario mínimo, de actualizar el salario mínimo y de recuperación de capacidad adquisitiva, y hay sobre todo un encarecimiento de la vivienda que de alguna manera ha mermado tu capacidad de renta disponible, porque se te va el 40, el 50, en ocasiones el 60% de tu renta a pagar la vivienda de saque. Si a eso añades los suministros básicos, pues realmente no hay mucho más que hacer al mes. María Silvestre, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Gabón Casilla, ¿cuánta gente tiene un problema de vivienda en Euskadi? ¿Hay datos? Estamos hablando de un problema que afecta también ya a esa llamada clase media. Afecta sobre todo a la gente más joven, porque sí es verdad que en Euskadi
hay una clase media, pero es una clase media que generacionalmente la viven o la disfrutan las personas de más edad y que, como comentaba antes Danis Itxaso, ¿no? Es decir, al final la posesión de una vivienda sí se establece como un marco de desigualdad, ¿no? Entonces las generaciones más mayores disfrutan de la propiedad de una vivienda en porcentajes bastante elevados y desde esa seguridad, ¿no? pues afrontan la vida de forma diferente, pero la situación de la gente más joven es sumamente compleja, como estabais comentando, es decir, no solo por la precariedad de los empleos, sino por la disponibilidad de la vivienda, tanto el precio de compra como el precio de alquiler o incluso la propia oferta, ¿no? de los pisos de alquiler. María, tú dirías que para muchos jóvenes hoy en Euskadi irse a vivir por su cuenta acarrea, no sé, pasar a la categoría de pobre. Pasar a la categoría de mirar mucho tu renta y tus gastos, ¿no? diarios para llegar a final de mes. Es decir, en el último Deustobarómetro la vivienda aparecía como el segundo principal problema de la ciudadanía vasca, mencionado por más del 40% de la población. Y en el mismo Deustobarómetro que venimos haciendo desde 2013, en una pregunta que es constante, ¿no? sobre cómo se gestionan los recursos económicos en una familia, qué tipo de gastos dejan de hacerse, llevamos viendo desde hace más de 10 años que hay muchas personas que no gastan porque no pueden en cuestiones como la calefacción, en cuestiones como la alimentación, tanto carne o pescado, o que no van al dentista, ¿no? Y ese porcentaje oscila entre el 17 y 23%, con lo cual no es desdeñable. Sí, nosotros, por ejemplo, la calefacción no la ponemos. O sea, al final es un gasto, sube mucho. Tenemos mantas ¿Y pasáis frío? Bueno, a ver, frío sí, no. Sí, se pasa frío. Yo no soy muy friolero. Tenemos radiadores. Quiero decir, eléctricos. Igual aquí para la sala, que es bastante grande, pues no lo pones porque se te va por todos los lados. Pero para la habitación la calientas. Sí, yo tengo un radiador pequeño. Cuando hace mucho frío lo pongo un ratillo y tal. Pero vamos, que no... Ni se me ocurre poner la calefacción. Nosotros en casa este año hemos hecho una excepción y lo hemos puesto 2 veces en todo el invierno y estábamos como midiendo cuánta temperatura y cuánto nos subirá, pero por miedo a... No nos podemos tratar ahora a ver vuestro frigorífico, pero si entráramos a ver vuestra nevera, tenéis todo lo que quisierais tener. Sí, comida sí, porque además a mí la comida me parece algo fundamental para todo lo demás, ¿no? Para tener una vida con energía y ser feliz, vamos, comer es fundamental. María. Sí, no, la pobreza energética, que claramente además se dispara cuando hacemos el Deustobarómetro en invierno, ¿no? Frente a lo que aparece en el Deustobarómetro de verano. Pero yo creo que también es muy importante, lo habíais comentado, ¿no? La cultura que tenemos en Euskadi con relación a la vivienda. Es verdad que legalmente es un derecho, debiera ser un derecho incluso subjetivo, ¿no? Es decir, que cualquier persona tendría que tener acceso a dicha vivienda y, sin embargo, la mayoría de la población la considera una forma de invertir. Estamos hablando de porcentajes que superan el 80%, una amplia mayoría también considera que es una forma de ahorro y lo más triste es que más de un 70% consideran que alquilar es tirar el dinero. Entonces, y no es solo una cuestión cultural, lo comentaba Danis Itxaso, es decir, esa cultura responde a una realidad muy concreta, ¿no? Y es cómo tradicionalmente se ha construido el acceso a la vivienda. Es decir, por ejemplo, si vamos a Berlín, por poner un caso, es decir, el 80% de la población vive de alquiler, porque la oferta de alquiler social y los precios para acceder a los pisos de alquiler son accesibles. Entonces, claro, la cultura alimenta también una realidad muy, muy concreta. Y con relación a los precios, que lo habíais comentado antes, y también a la disponibilidad, todo el tema del incremento del turismo y la aparición de los pisos y viviendas turísticas, pues también ha limitado la oferta y también ha incrementado los precios. Al final es, ¿no?, una serie de factores que están ahí pues conjugados y que dificultan seriamente el que sobre todo la gente joven pueda acceder a la vivienda. No hablemos de comprar, porque la mayoría de quienes no tienen una vivienda hoy consideran que no la van a poder comprar nunca más de un 30% o que la podrían comprar dentro de 10 años, es decir, en el medio plazo, ya no solo comprar, que la gente lo ve muy, muy complicado, sino incluso alquilar unos precios que te permitan una emancipación o con tu pareja o por ti o por ti mismo, ¿no? De forma en solitario. María, comentabas que la vivienda como inversión prácticamente lo llevamos incrustado en nuestro ADN. Eso es una realidad, pero al mismo tiempo parece que hay un sector de la población que no ve bien cuando se habla de intervenir públicamente el mercado de la vivienda.
En el Deustobarómetro que hicimos, que era focalizado en temas de vivienda, la verdad es que preguntamos por todas las políticas que se llevan a cabo para favorecer el acceso a la vivienda, recibían un fuerte apoyo, ¿eh? Es decir, todo el tema de Bizigune, el aumentar el parque de la vivienda en alquiler, el aumentar las deducciones por compra, el aumentar las deducciones por alquiler. Pero no, por ejemplo, cuando se habla de canon a pisos vacíos o cuando se habla de incrementar el IBI a pisos vacíos. ¿Hacia eso hay bastante rechazo o no? ¿Se empieza a aceptar? Yo creo que empieza a haber una cultura de que es necesario introducir y que la política pública asuma e implemente medidas que realmente tengan un impacto. Sobre lo que sí aparece que hay bastante acuerdo es sobre la regulación de los pisos turísticos, ¿no? Es decir, limitar su número y regular el acceso. Y luego cuando se les pregunta quién cree que tiene la culpa de todo esto, en primer lugar aparecen los fondos de inversión. Incluso, María, si no recuerdo mal, en este Deustobarómetro del que hablas, cuando se pregunta por la intervención de precios del mercado del alquiler, también recibe un fuerte apoyo. Sí. Todas las medidas por las que preguntamos reciben apoyo. Que son las medidas que el gobierno vasco está un poco tratando de llevar a cabo. Vosotros, Aitor, Asier, Aitana, ¿consideráis importante que de alguna manera las administraciones intervengan en el mercado de la vivienda? No se deje que la vivienda se arregle por sí sola. A ver, pues hombre, yo creo que es importante, ¿no? Porque al final, si es que se está viendo, lo único que hay en el mercado es una vivienda disparada, tanto de alquiler como de compra. Entonces, pues bueno, pues un poco de intervención por parte del Estado quizás podría ayudar o suavizar el problema, ¿no? O sea, a llevar un poco a que la gente más vulnerable pueda acceder a ese mercado, porque al final hay gente que es que ni siquiera puede acceder. O sea, a mí me hace lo que han comentado antes, un poco hacia el comentario, que alquilar esté el dinero, ya, pero es que si no te queda otra... Claro. No digo que sea lo... Es la percepción que tiene la mayoría de... Pero quiero decir, a mí que me lo diga, por poner un ejemplo, alguien que le ha caído la casa de su tío o de no sé quién, pues quiero decir, pues has tenido esa gran suerte, me parece genial. Ojalá lo tuviera yo, pero claro. En estos momentos, gente de vuestra edad que tenga un piso en propiedad, prácticamente, lo habéis comentado en algún momento en esta charla, son personas que han heredado el piso de los abuelos. Y hay excepciones también, que hay gente pues, que ha trabajado. Sí, o gente que tiene un muy buen sueldo. Bueno, a ver, quiero decir que te sacrificas de muchas maneras también para poder tener esa cantidad de dinero, pero que han accedido de una manera casi puntual, por así decirlo, que la gente que ahora mismo tiene pisos en propiedad, si están en propiedad, es pues una herencia o que tenían más de un piso en propiedad en la casa y han decidido cederlo a esa persona. Luego todo lo que te limita, ¿no? Lo que te cuesta conseguir al final comprar una vivienda o acceder a una en cuanto a lo que es formar una familia, absolutamente todo. Bueno, esa es otra de las preguntas que quería comentar. María, si la precariedad de alguna manera se cronifica, vamos a tener jóvenes eternos que nunca van a llegar a tener un proyecto de vida o van a llegar a tener la vida que quieren tener o por lo menos tenerla a tiempo cuando todavía son jóvenes. Es difícil hacer una proyección a futuro, ¿no? Y la gente crece, mejora laboralmente, ¿no? Y accede a otras oportunidades, pero efectivamente estamos en una generación que por primera vez en las encuestas, cuando les preguntas, ¿no? Le preguntas a la sociedad si cree que sus hijos e hijas van a vivir peor o mejor de lo que han vivido, ¿no? Los padres y madres, por primera vez aparece la afirmación de que realmente consideran que sus hijos no van a vivir mejor que ellos. Y esa involución, ¿no? Es nueva, ¿no? Es bastante reciente y responde también un poco, ¿no? A esa visión que tiene la población más adulta de que realmente la gente joven está enfrentando unas dificultades, ¿no? Que no eran tales o que se sobrellevaron de otra manera o que yo creo, lo comentábamos esta tarde también, hace 35 o 40 años la situación económica y política en Euskadi era mucho más complicada y mucho más difícil. Y sin embargo la gente joven tenía la proyección de que en algún momento, ¿no? Aquello iba a salir bien, ¿no? Es decir, como existía la convicción de que se podía soñar en un futuro, ¿no? Que había un futuro que construir. Yo lo que veo ahora
o lo que se percibe entre la gente más joven cuando también se hacen estudios de valores es esa percepción, ¿no? del momento, del carpe diem, de disfruta ahora, porque, ¿no?, esta incertidumbre no te garantiza que mañana, ¿no?, vayas a poder disfrutar de algo mejor, y eso limita muchísimo los proyectos vitales a largo plazo. Nuestros oyentes no lo ven, pero Asier, Aitana y Aitor están asintiendo con esto de cuando dices del carpe diem, porque efectivamente el futuro inmediato no se ve con mucho optimismo. Yo lo que te quería decir respecto a eso, ya no tanto carpe diem de que quemes todo, pero a mí es mi opinión, pero por ejemplo quedarte hasta los 37 años porque estás ahorrando para comprarte una casa. Pues se te van los mejores años de tu vida. Tal cual. Pero aún así ha cambiado un poco la sociedad también. Antes igual no teníamos necesidades que hemos generado, como viajar tanto, salir tanto. Igual somos otro tipo de sociedad y nos gastamos el dinero que antes se ahorraba, ¿no? No tenemos esa necesidad que antes había de guardar para... ¿Cómo os veis vosotros dentro de 5 años? No sé, es complicado. Carpe diem, supongo. No lo sé. Pues hombre, espero, y si quiero ser optimista, pues espero en 5 años poder comprarme yo mi propia casa. Y pues oye, pues no sé, pues es que a mí me gustaría formar una familia y esas cosas. Entonces, pues ojalá dentro de 5 o 7 años, pero yo tengo ya 29, no sé, me parece que se me está haciendo tarde, porque es que es la verdad, ¿no? Y al final yo decidí irme de casa con 24 años porque quería vivir mi vida, ¿no? De alguna manera, y no sé, es que es todo muy complicado. Es que nos preocupa si dentro de cuando se acabe el contrato del piso, si nos van a volver a renovar, como para estar pensando realmente en poder mantener una familia, o si quieres tener hijos. Es que son temas que se nos escapan económicamente, yo creo, vamos. Inviable. Sí, siendo positivos, pero realmente no me veo dentro de 5 años en ninguna circunstancia, porque no es que me parece tan complicado como... Esto que estamos escuchando no es fácil de digerir. No, pero a mí me dilucida la poca duda que pudiera tener. Claro que hay que intervenir el mercado. Claro que hay que intervenir el mercado, lo hace media Europa, lo hacen países hasta de corte conservador y no se montan los líos que se montan aquí. ¿Acaso no hemos intervenido el mercado de la energía? Cuando hemos visto que se iba de las manos y que había que de alguna manera articular una excepción ibérica para que las cosas entraran en razón. Yo creo que Euskadi, ni España, ni Europa se puede permitir poner en juego a toda una generación. Porque hablamos mucho de futuro y queda muy pomposo, pero es toda una generación que lo tiene muy complicado por este tema. Y a este tema hay que hincarle el diente. Y además no hay que tener complejos. Y hay que hacerlo sabiendo que todo tiene que tener un sentido y un orden. Y el mercado de la vivienda no se puede permitir que se convierta en la selva, porque es un mercado del que depende la gente para vivir. Y difícilmente podemos hablar de sanidad, de educación, de pensiones, de dependencia y de todos los derechos que uno quiera invocar si no hay vivienda bajo la que vivir. Y yo creo que, en fin, dentro de un orden... Pues oye, que haya un tope a que los incrementos que no superen esos incrementos, que haya una mínima estabilidad para los inquilinos. Bilbao se va a declarar zona tensionada, está haciendo los papeles y nos los va a presentar pronto, y yo creo que a lo largo de este año declararemos Bilbao zona tensionada. Eso quiere decir que con un poco de suerte esta vivienda, pues podréis prorrogar más tiempo que los 5 años, podréis tener derecho a prorrogarlos 3 años más, y por tanto con eso conseguís también una mayor estabilidad, y sabréis que tampoco el precio pues se va a ir de madre ni se va a disparar de forma arbitraria, porque estará regulado. Y si la propietaria pasados los 8 años pues quiere cambiar, tampoco va a poder aprovechar que vienen unos nuevos inquilinos para ponerle otro precio disparado, porque tendrá que encadenarlo con los precios del alquiler anterior. Y esas cosas pues las tendremos que asumir todos, también los propietarios, para entender que queremos una sociedad mejor. María, estamos hablando no solamente de una vivienda, de un sitio en el que pasar las noches, estamos hablando de hacer un proyecto de vida. Eso es un problema de toda una sociedad, entiendo. Sí, y es un problema serio, ¿no? Es decir, que tiene mucho que ver, lo estábamos comentando, con el acceso a la vivienda por el precio que tiene comprar o alquiler, pero que también lo habéis dicho en un principio, tiene mucho que ver con la precariedad en el empleo. Es decir, tenemos una generación joven muy formada, es decir, con altos niveles de cualificación. Tenemos una tasa de paro de las más bajas de las últimas décadas, y sin embargo tenemos unos salarios que no permiten la emancipación. Es decir, la edad media de emancipación en Euskadi está por encima de los 30 años. Si ya empezamos a hablar de otros indicadores sociodemográficos, como puede ser la natalidad o la edad a la que se tiene el primer
primer hijo, el número de hijos e hijas que se tienen, estamos viendo que todo tiene unas consecuencias también a nivel social y sociológico que es preocupante. Es decir, tenemos que generar un espacio de confianza, de certidumbre para que la gente joven pueda hacer proyectos vitales a largo plazo. Pues aquí tenemos que dejar esta gambara, una gambara muy enriquecedora desde el salón de la casa de Aitor, de Asier y de Eder, que no ha podido estar con nosotros porque está trabajando, con Aitana, la novia de Aitor, con Denis Itxaso, el consejero de Vivienda, María Silvestre, y la dirección técnica de Unañe Uriarte y Aitor Arrizabalaga. Ha sido una tarde, espero que muy provechosa. Desde luego los que estamos aquí nos hemos dado cuenta de efectivamente qué es esto de hablar de vivienda, que es bastante más que un techo. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias como siempre. Mañana volvemos. A vosotros. Agur. Agur.